Hoy, en Tertulia Ermitaña, podcast sobre Corea y Japón, su historia y su actualidad. Analizamos lo más atractivo y lo peor de ambos países, poniendo énfasis en qué los llevó a estar donde están. Nuestro invitado de hoy es Hernando, quien recorrió ambos países y a quien ya conocen por los videos de China y de Corea del Norte. Bueno, Hernando, tercera vez que estás acá, un placer para nosotros. ¿Cómo estás? Hola Maxi, hola Sergio, estoy muy feliz de verlos y seguimos hablando de Asia. Sí, bueno, ahora, porque las dos veces anteriores te habíamos invitado para hablar de países con muy mala reputación. Ahora nos vamos al otro extremo, ¿no? Países que están bien vistos. O sea, vamos a ver qué cosas buenas y cosas malas tienen, pero la reputación que tienen es bastante buena, ¿no? Vamos a hablar sobre Corea y sobre Japón. Imagino que en ambos la primera impresión que te da es bastante buena, ¿no? O sea, en cuanto a la tecnología, que supongo que ya de primera te debe impactar, en cuanto a las edificaciones, en cuanto a la cultura, supongo que la primera impresión es buena, ¿o no? Sí, la primera impresión es impactante, especialmente en Japón. Japón parece otro planeta. Yo siempre menciono a los países que he visitado como si fueran otro planeta. China es porque la cultura es muy diferente. Corea del Norte porque se quedó en el tiempo, ¿no? Pero Japón sí parece como los supersónicos. Parece como que tuvieran otras formas de ser, de actuar, de vivir la vida diferente a lo que los demás terrícolas hacemos. O sea, desde el momento en que te bajas del avión, yo me acuerdo que primero estaba perdido desde el primer momento que me bajé del avión hasta que me salí de Japón. Eso fue en el año 2009. Yo estuve perdido en todo momento, no sabía qué hacer, cómo actuar, a dónde ir. Y todos ellos se portaban tranquilos, callados, siempre como robots casi, y funcionando súper armónicamente, en silencio, en limpieza absoluta. Y digamos que el momento de recoger las maletas, yo como que me hice al lado de donde se recogen las maletas y todos me miraban como, ¿qué hace este loco? Y es que los occidentales es como que no saben nada. Y yo era, joder, pero entonces que no, hay una línea y uno se tiene que hacer afuera de la línea para que cuando viene la maleta la persona se acerca. Todo funciona así, no se ven las basuras en ningún lado, entonces, pero tampoco está sucio. Entonces uno dice, ¿dónde bota la gente la basura? Porque no hay basura. Pues ellos tienen unos sistemas súper raros en todo y así estuve muy desubicado en Japón, pero pues una muy grata experiencia. Sí, había visto que no encontrás tachos de basura en las calles, que sí de repente lo encontrás en el tren o en lugares así, pero no en las calles. Y es como, ¿cómo tiene la ciudad tan limpia, no? Es como que se ve que cada uno se guarda la basura y la tira en su casa. Ellos saben dónde están las basuras están escondidas porque pues todo tiene que ser armonioso y ellos tienen una tradición muy interesante desde el, bueno, casi que como el Feng Shui, que el Feng Shui es chino, pero no se usa tanto en China, sino se usa como más en Japón. Pero todo es como tan limpio, tan ordenado. Lo único que te encuentras en el piso es que a alguien se le cayó una bufanda y nadie la coge. Y ahí puede estar un mes y ni los que limpian la van a coger hasta que venga el dueño y la busque y la encuentre. Y por otro lado, Corea me pareció un país, a Corea fui hace más poco, en el año 2018, Corea del Sur, fui antes de ir a Corea del Norte en otro viaje y no me pareció tan extraterrestre, me pareció completamente occidentalizado, pero lo mejor de Occidente. O sea, hay momentos en los que me sentía en Estados Unidos o otros en Europa y otros hasta en Latinoamérica, porque digamos que hay barrios más pobres, porque pues hay desigualdades. Es una de las cosas del liberalismo, digamos, que hay desigualdades y me parecía muy estar en Latinoamérica a veces, pero un país muy amigable, o sea, todo funciona y ahí sí estuve ubicado todo el tiempo y feliz porque me trataron delicioso desde que salí del avión también, me sonrieron. Son más amigos de Colombia y Corea tienen una amistad nacional que para los coreanos es muy importante y que los colombianos no tienen ni puta idea que eso está pasando. Ahí está como el contraste de los dos países. ¿A qué se debe Sí, eso? en la guerra de Corea en el 50, Colombia fue aparentemente el primer país y el único país latinoamericano que envió tropas junto con Estados Unidos. Colombia ha sido el eterno aliado de Estados Unidos en Latinoamérica o en el Caribe, y Colombia fue el primero que mandó tropas y ayudó digamos, a combatir el comunismo un poco en esa frontera con Corea del Sur. Y en Colombia hay historias que se han destapado, por ejemplo, de soldados que trajeron niños que estaban huérfanos y sin ningún tipo de papeleo ni nada, sino se los trajeron en el barco y se criaron en Bogotá. Entonces, en Bogotá hay una comunidad coreana importante y hay una amistad muy interesante que la gente del común de Colombia no lo sabe, pero los coreanos sí la tienen muy clara, y para un colombiano es muy raro que lleguen y te miren el pasaporte y te sonrían.
Uno siempre llega cagado del susto porque te van a esculcar, porque te van a buscar drogas, pero en Corea te sonríen y te dejan entrar. Entonces, esa fue mi experiencia al llegar a Corea. Nombraste que tiene una tendencia bastante occidental, Corea. ¿Sentiste que hay en la población como ganas de parecerse más a Occidente? ¿En Corea sobre todo? Sí, en ambos, en Corea y en Japón también, pero siento que en Japón no entienden a Occidente y de hecho lo más interesante que lo voy a hablar ahorita es que cuando Japón casi se come a Estados Unidos, porque estuvo, o sea, estuvo a punto de ser la primera potencia del mundo y empezó a comprar a Estados Unidos, ahorita les voy a contar esa historia, Japón empezó a producir su arte y sus mangas y sus juegos de video de cómo ellos pensaban que era Occidente y cómo era Occidente. Entonces yo, por ejemplo, vi a Grecia cuando era niño desde Los Caballeros del Zodiaco, que era una vaina japonesa que interpreta de una manera fascinante lo que es la cultura occidental, pero súper diferente a como uno la vive acá. Entonces los japoneses quieren, como que miran mucho a la cultura occidental, la reflejan, la dibujan, la exploran de una manera interesantísima. Ahorita me estoy viendo una serie que se llama JoJo's Bizarre Adventure, súper recomendada, súper loca. Pero Corea, creo que Corea sí, no sé por qué ellos sí entienden un poco mejor qué está pasando aquí en Occidente y como que muchas cosas del estilo de vida lo han adaptado a lo que es Estados Unidos. Estados Unidos ayudó mucho, mucho, mucho al desarrollo de Corea y digamos que me pareció súper interesante como tú empezaste esta charla, me parece fundamental esa pregunta porque vamos a hablar de Japón y de Corea, ¿qué tienen ellos? Y desde el contexto, digamos, de nosotros que somos más o menos anarquistas o que estamos explorando siempre las ideas de la libertad, a mí me parece que esto es fundamental para mí. Yo empecé a buscar la libertad buscando el desarrollo, ¿sí? Porque yo vengo de un país violento, vengo de un país atrasado, vengo de un país que tiene muchos retos y yo siempre busqué desde el colegio, la universidad, cuáles eran las vías de desarrollo y exploré desde el marxismo y todo lo que me metieron en la universidad y hasta que yo no me puse yo mismo a decir, pues puta, ¿dónde está el desarrollo en el mundo? En Venecia, en los Países Bajos, en Londres y en Japón, en Corea, que vi que, es que la libertad da desarrollo. Entonces hay muchos libertarios que dicen, no, es que nosotros somos libertarios desde la filosofía, desde la psicología, y estoy de acuerdo, pero yo sí entré ahí buscando el desarrollo, y por eso estamos juntando a Japón y Corea, porque estamos preguntando por qué se desarrollaron. Y es que te quiero empezar a contar un poco de Corea y de Japón. Obviamente uno puede hablar días y días, pero digamos que el capítulo más fascinante para nosotros en este momento de la historia es el año 1989 y te voy a decir por qué. Hay muchos capítulos en la historia de Japón y Corea, pero 1989 se muere el emperador Hirohito en Tokio y el palacio imperial de Tokio que está en la mitad de la ciudad, que es un paraíso, unos jardines, todo muy tranquilo, muy callado, en la mitad de la ciudad más grande y más rica de la historia de la humanidad en ese momento, el palacio imperial de Tokio valía más el activo que todas las casas y toda la propiedad privada de el estado de California, que era el estado más rico de Estados Unidos en ese momento. Un empresario japonés compró el edificio Empire State para regalárselo a la hija de cumpleaños. Y una empresa de tecnología, que es Sony, que se inventó el Walkman y un montón de innovaciones de sonido, en ese momento empezó a absorber y se volvió uno de los pilares del entretenimiento en Estados Unidos y en el mundo, que es Sony. Es que Shakira es japonesa, si lo miras desde el negocio. Beyoncé es japonesa, Michael Jackson era japonés, Marvel, todas las películas de Marvel que han salido, eso es Japón, que están trabajando desde Hollywood, pero eso fue lo que pasó en este momento que se llama el milagro económico japonés y que su cumbre fue en el 89. Obviamente si estamos hablando que el Palacio de Tokio valía lo mismo que todo California es porque había una burbuja muy hijo de puta, ¿sí? Pero en realidad es que los japoneses llegaron a un nivel de desarrollo que fue fuera de este mundo y que cambió la tecnología del mundo y que nos cambió a todos. Obviamente esa fiesta tuvo su resaca, que también al final lo voy a hablar un poco, pero quiero más o menos explicarles y contarles cuál es mi visión de cómo llegó Japón ahí. Por el otro lado, Corea en los 90, ¿qué hizo Corea en los 90? Le mostró al mundo lo que el 85% de personas que somos de países en desarrollo queremos, y es que un país se desarrolle en una generación. En 50 años, Corea pasó de ser uno de los países más paupérrimos del mundo a ser uno de los G20, uno de los países más poderosos del mundo. Empezaron, las primeras industrias que empezaron ellos fue pelucas con el pelo de la gente porque no tenían ni siquiera recursos, no tienen ni siquiera recursos naturales tantos. Entonces, ¿cuál es la historia tan fascinante de estos países? ¿Cómo llegaron aquí?
Eso es lo que quiero que hablemos un poco, empezando en esa segunda mitad del siglo XX, después yéndonos un poquito al siglo XIX, incluso atrás a las bases filosóficas de Asia y de Corea y de Japón. Es fascinante recorrer la historia, ¿no? Y ver cómo es posible el salir de la pobreza extrema, como ha pasado. Creo que en Asia, creo que tiene mucha historia sobre eso, ¿no? Porque fíjate nomás, Singapur también, un país que está en la miseria y también lo que es ahora, ¿no? Con todos los defectos que tiene, que nosotros ya lo analizamos en el canal, que de repente en Singapur vas preso por comer un chicle. Pero más allá de eso, en cuanto a lo económico, que cómo se han desarrollado, y eso creo que tiene mucho que ver con la cultura que tienen ellos allá también, ¿no? La cultura del ahorro. Y en los asiáticos está como muy arraigada, ¿no? Sí, los asiáticos son personas muy conservadoras y el ahorro es una actividad conservadora porque es aversa al riesgo. Y de hecho, en este momento, los países del extremo oriente son los países con mayores ahorros y China está llegando a unos niveles de ahorro del 44% del PIB, pero ya está, porque pues, hay muchas tensiones de guerra en Asia y Asia tiene una historia de guerra muy, muy fuerte. Y ya están preocupados los gobiernos y los economistas porque ya están ahorrando demasiado y cuando tú ahorras ya demasiado es que no hay respuestas fijas a la economía, siempre depende. El ahorro es bueno, pero si ya ahorras demasiado, pues entonces estás estancando la economía porque no dejas que la gente compre o la gente no está comprando y entonces los negocios se pueden quebrar si la gente guarda todo su dinero. Pero sí, digamos que me gusta también esta pregunta que tú me haces porque obviamente uno dice, claro, no fue solamente Japón y Corea, sino es Japón y los tigres asiáticos. Japón no es un tigre asiático porque Japón casi que siempre fue un país desarrollado, pero los tigres asiáticos, que es Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong, pues eran regiones muy pobres anteriormente y eran regiones, digamos que Japón fue imperio que conquistó, ellos eran conquistados, todos estos territorios. Pero entonces, ¿por qué estos países salieron adelante y son de los países más desarrollados del mundo? Pues hay que meterlo en un contexto de Guerra Fría. Estos países eran los aliados de Estados Unidos en Asia durante la Guerra Fría. Y la Guerra Fría no fue muy fuerte, sí fue fuerte la parte caliente de la guerra, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo otras guerras, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, que fue después, y todas estas guerras que hubo en Asia fueron calientes. Pero la guerra más fuerte o más mediática era la guerra con la Unión Soviética, o el conflicto con la Unión Soviética. Entonces, justamente este momento que yo te estoy diciendo del 89, cuando muere Hirohito, digamos que es el momento que también se cae el muro de Berlín, ¿no? Y entonces ahí Francis Fukuyama, un japonés americano, escribe que es el fin de la historia, se acabó la historia, se cayó el comunismo y triunfó el capitalismo, digamos, ¿no? Pero pues no habían visto que China seguía viva. Pero ¿qué pasó? Pues también en ese momento China estaba muy pobre y todos los países que China había cogido de escudo con el comunismo, que era Corea del Norte, que era Tíbet, que antes Tíbet era un país independiente, que Turquistán creo que se llama, que es la parte que ahorita están los campos de concentración en China, que es Vietnam, todos esos países estaban muy empobrecidos y los otros países eran los países más ricos del mundo, o sea, Japón estaba volando. Entonces, te estaba diciendo que me gusta ese análisis. Claro, estamos hablando de los tigres asiáticos, estamos hablando de la influencia de Estados Unidos y la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial en Asia y en Europa, porque es que no solo estamos hablando del milagro económico japonés, no sé, también se habla del milagro del río Han, que es el de Corea, y se habla del Wirtschaftswunder, que es el milagro del río Rin, que es la reconstrucción de Alemania Occidental, donde Alemania se convirtió en un poder del mundo. Entonces, hoy los poderes del mundo son Japón, Alemania, que fueron los que Estados Unidos ayudó después de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos a los tigres asiáticos profundamente desarrollados. Entonces, ¿por qué se desarrollaron en esa época los aliados de Estados Unidos versus la empobrecida y la muerte y la hambruna que hubo en el resto de Asia comunista? No fue tampoco un anarquismo que hubo, ni en Alemania ni en Asia. Y en Alemania ustedes lo saben que se llama ordoliberalismo, que es orden y liberalismo. Pues en Asia fue prácticamente igual. Tanto Corea como Japón tuvieron unos regímenes militares y unos conflictos bravísimos, pero también tuvieron una dirección muy fuerte por parte de un líder. Digamos, los líderes comunistas eran con sus planes quinquenales y eso, pero estos líderes de aliados de Estados Unidos decían, nosotros tenemos que acabar la pobreza entre todo el país y tenemos que salir adelante y desarrollarnos mediante el comercio. Entonces, hubo un central, digamos que los más famosos son en Corea, se llama Park en Corea,
y en Pachunki se llama, y en Japón se llama Hayato Ikeda. Pero pues eran como regímenes muy fuertes. De hecho, en Corea del Sur no hubo democracia sino hasta 1997. Y empezaron a trabajar estos países como máquinas. Se rehicieron todos adentro, se reconstruyeron después de la Guerra Mundial en Japón y Guerra de Corea en Corea. Respiro, de hecho, se industrializaron y ya después en el 70 se abrieron la política monetaria, abrieron la política comercial y se comieron al mundo después de haber dado como un gran respiro para como reincorporarse. Y por ejemplo, Japón, desde el 65 hasta el 80, pasó de tener un PIB de 91 billones a más de 1.000 billones de dólares en 15 años. Y ahí fue cuando pasó como todo este desarrollo de modernidad y de tecnología que alcanzó Japón. Pero ellos sabían que esto se tenía que basar en el libre comercio y fueron muy aliados de Estados Unidos y le empezaron a hacer lo que Estados Unidos necesitaba. Y fue el inicio también de la globalización. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no estaba produciendo todos sus carros, todo lo que necesitaba, sino que ya se dedicó a hacer más servicios, a hacer más banca y todo eso, mientras Japón les producía sus carros, sus chips, sus computadores, y fue el inicio. O sea, fue como que descubrieron la globalización, que ahora China es lo que está tratando de copiar, y empezaron a vender. Y entonces, pues para que Estados Unidos, que es un país de 300 millones de personas, pasaran 10 millones a tener carro, a los 300 millones todos tener carro, pues eso fue una riqueza impresionante que sacaron de Japón y un poco de Corea. Japón se desarrolló primero porque Japón salió de la Segunda Guerra Mundial y se empezó a reconstruir después de haber sido un imperio. Y Corea sí salió, fue de la Guerra de Corea, que fue de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. Fueron 3 millones de muertos, que en comparación con la Segunda Guerra Mundial es más muertos la Guerra de Corea en relación a la cantidad de personas. Una guerra muy, muy, muy fea, y que esta guerra también pasó, digamos, un dato aparte, y creo que lo mencioné en nuestro video de China, también pasó en Vietnam. En Vietnam hubo una guerra muy sangrienta que iba a ganar Estados Unidos, y Vietnam iba a quedar con Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, donde estaban los franceses, Saigon, una capital también muy avanzada, pero ahí sí, digamos, el hipismo en Estados Unidos, cambiaron de presidente, Estados Unidos se retiró y los vietnamitas se murieron de hambre y de comunismo. Pero en Corea ganó Estados Unidos en el sur, todavía está, digamos, la influencia de Estados Unidos en Corea, en Japón, y bueno, fue más o menos eso el milagro económico. Desde el punto de vista monetario, económico, Japón y Corea, especialmente Japón, tuvieron que hacer muchos malabares para poder soportar este gran crecimiento, y se inventaron un montón de mecanismos de la banca central y del gobierno para poder hacer esto. Ahora los japoneses siguen jugando estas tácticas raras de política macroeconómica, que son las Abenomics, que después lo vamos a hablar, pero para no enredarme y para resumir la idea, digamos que siendo aliados de Estados Unidos, Corea, Japón y los tigres asiáticos lograron desarrollar una economía de mercado a través de una dirección muy, muy clara y muy fuerte del gobierno y de los militares, para que todo el país se pusiera de acuerdo y trabajara en pro del mismo fin, y usaron el liberalismo, la globalización y el libre comercio. Y para cerrar, algo que nadie habla y los economistas nunca hablan y que para mí es muy importante, la libertad de culto y la libertad religiosa en sus valores más internos y más profundos, para sacar adelante estos países, y lo lograron. Bueno, tremenda clase de historia, ¿no? No enredo. No, yo creo que da para investigar ahí varias cosas. Sergio. No, estaba disfrutando o sea, estaba todo, o sea, era una cantidad de información que uno ignoraba, ¿no? Pero más o menos en el tema de la guerra, ¿no? Que Estados Unidos lo que hacía, a diferencia de la Unión Soviética, era que la Unión Soviética agarraba como vasallo, ¿no? El país conquistado sacaba recursos de ahí, ¿no? Como que era una extensión de la Unión Soviética, entonces se centralizaba en la Unión Soviética, y todo lo que venía de afuera le servía para su crecimiento. Ahora, en este caso, cómo trabajó Estados Unidos, trabajó desde un punto de vista de ayudar, porque es decir, si sale esta gente de la miseria, tipo, no me tengo por qué preocupar. Es como un niño, vos lo criás hasta cierta edad, hasta que es adulto, después huele, más o menos lo que hizo eso. Y más en Japón, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde la guerra, que, o sea, los japoneses eran muy leales, el rey era como el dios de la tierra, entonces es decir, no podían tolerar que había perdido, o sea, no lo creían. Entonces, es decir, había como mucho sesgo en ese caso, ¿viste? Y entonces cuando vienen estos que son los conquistadores, lo ven como que Estados Unidos tuvo que hacer un trabajo muy, pero muy minucioso, entendiendo la cultura y su forma de ser, ¿no? A ver, su cultura, simplemente con eso ya. E intentar implementar el liberalismo, se puede decir, o el mercantilismo, ¿no?
Entonces, por ahí creo que viene la diferencia entre uno y otro, porque los países comunistas casi siempre eran de extracción al país que perdió y era un vasallo. Pero era muy interesante eso que estás diciendo. Sí, has dicho algo muy, muy importante y tú sabes que los comunistas siempre acusan a Estados Unidos de ser imperialista, pero los comunistas sí practican un imperialismo más arcaico, más extractivo, como tú lo dices, y más irrespetuoso con el país conquistado. ¿Por qué? Porque lo cogen, le meten su ideología, lo obligan a hacer algo que ellos no quieren y el país poco a poco en su alma se va muriendo. En cambio, Estados Unidos, ¿qué hizo? Y eso me parece súper interesante que tú lo hayas dicho. Estamos hablando de aliados, estoy respetando la cultura del otro. Sí es verdad que Estados Unidos tenía dentro de las juntas militares y las juntas económicas a sus, no espías, porque pues estaba ayudando con la reconstrucción, les dio plata, lo hicieron a su manera, les dio poco guía, pero ellos tuvieron la libertad de hacerlo a su manera y ahí se ve la diferencia de resultados. Sí, yo lo que quería decir de que Estados Unidos aplica básicamente un imperialismo económico y militar y la Unión Soviética un imperialismo imperial, literalmente. O sea, tenemos el ejemplo de Ucrania. O sea, Ucrania se tuvo que aliar con los nacionalsocialistas que entraron a Ucrania como héroes que hasta ahora, ¿no? Son tomados los alemanes como referente, ¿no? Por culpa de la Unión Soviética, es decir, la Unión Soviética era tan mala para los ucranianos que decidieron los ucranianos aceptar, a ver, no lo culpo porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o sea, esa es pura estrategia, pero para tener en cuenta, ¿no? O sea, de que mismo internamente, entre comillas, diríamos, ¿no? Internamente Rusia ya había una segregación ahí, o sea, de Ucrania ya no le agradaba la idea de la URSS, ¿viste? Y digo, para que tengas una idea de la diferencia. Porque después está el tema de la hambruna y eso la hambruna ucraniana que es real y que es mentira. Entonces, no sé qué es verdad y qué es mentira porque hay dos relatos, ¿no? Pero ponele, por algo es que Ucrania estaba con recelo. Después otra cosa, sí, que por ejemplo yo en el punto de vista del comunismo, los países subdesarrollados, ¿no? Cuando arrancan sacando Latinoamérica, no estamos hablando de Europa y Asia, lo que hacen es industrializarse, que eso sí es bueno, la industrialización, porque eso te permite, después, ¿no? O sea, con el tema del mercado, si vos eso lo acoplas al mercado, estás bien, porque estás produciendo de manera, por un fin económico, no por un fin central como tenía Rusia. Y hasta último momento China, ¿no? Que viste que ahora abrió Hong Kong y abrió esos lugares porque se dieron cuenta que no se puede tener una economía muy cuadrada. Pero sí, a muchos países, ahora no me acuerdo si era la India, que era uno de los países que tuvo un amorío con el comunismo, que lograron la industrialización, porque como en India no pudo industrializarse porque había mucha mano de obra cuando eran colonia inglesa. Entonces la industrialización de India fue con la ideología comunista, que logró armar una infraestructura de producción para después abrirse al mercado y comercializar. O sea, como que si te quedas solamente en la industrialización y no vendes, es como tirar plata en mano, porque si no vas a vender hacia afuera los productos, lo que sea, como que te limita. Y si vos vas a robarle a los que conquistaste, bueno, podés vender esos productos porque son gente pobre, entonces no tiene un interés económico, no hay un intercambio así. Yo voy a vender una heladera justo en un país que yo lo estoy dejando muy pobre, que no se industrialice, que no se abra el mercado, entonces no tiene dinero como para vender mi producto elaborado. India es un país para mí muy interesante también y es otro tema. Yo no entiendo India, o sea, no la entiendo y me gustaría entenderla, y si algún día hablamos de India me sentaré a poner mis ideas, como a armarlas un poco, pero India sí tiene una colonización y un arraigo de las ideas que quedó siempre incompleto. No sé, el comunismo trató de entrar a India y el socialismo, y Indira Gandhi fue muy socialista, y el socialismo trató de entrar, pero el comunismo no entraba por el concepto de la igualdad, porque es que en India la cultura es de la desigualdad, o sea, es de las castas, y tú no puedes cambiar eso tan fácil, y no hubo el tiempo para madurar el tema. Y igual con la colonización inglesa, no hubo tiempo para madurar las ideas inglesas de la industrialización, y ya se quedó a medio hacer, pero pues están muy pegados como de su espiritualidad
y bueno, en fin, es otro tema India, ¿no? Pero también muy interesante para leer un poquito qué pasa en Asia. Nando, me gustaría ir un poquito al presente. ¿Hay algo más de la historia que quieras nombrar antes? Sí, quiero ir un poco al siglo XIX. ¿Cómo llegó Asia hasta la Segunda Guerra Mundial? Pues resulta que en el siglo XIX, y esto también le pasó a Alemania, que es que Japón y Alemania tienen muchas similitudes que uno a veces no entiende. Alemania era un país muy joven. Alemania es más joven que Uruguay y que Colombia, porque nuestros países son del principio del siglo XIX y Alemania es del final del siglo XIX, como república, digamos. Sí. Japón en el siglo XIX vio el modelo y espió a Inglaterra y espió a Francia y quería saber cómo eran países tan poderosos y empezó, digamos que a hacer una etapa de imperio y empezó a colonizar tierras en Asia. Se metió a la Manchuria, se metió a Corea, Taiwán también fue japonés. Y digamos que Japón empezó un periodo que se llamó la era Meiji, que fue el siglo XIX, el proceso en que Japón se convirtió en un imperio. En esta época también existía el imperio coreano, pero en realidad no eran un imperio como si lo fueron los japoneses. Japón, antes de esto, antes de ser un imperio, el imperio japonés de la era Meiji, venía de un periodo donde era como un reino ermitaño, igual que China, igual que Corea, no tenían comercio con el exterior. Y durante la Edad Media, digamos, estos países desarrollaron sus filosofías desde el budismo, después el confucianismo, el taoísmo, el confucianismo. ¿Y qué pasó en el siglo XIX? En 1863 creo que fue, ¡pum!, llegó Estados Unidos a las costas de Japón y le puso, se llama el Comodoro Perry, puso un montón de barcos así apuntándole a Japón y le dijeron, listo, ábranos la puerta y vamos a comerciar en paz. Si no, los vamos a borrar. Entonces a Japón le tocó abrirse al comercio. China se abrió al comercio, como China es tan grande, solamente en Hong Kong y solamente en Shanghai y solamente en Tianjin. Pero Japón, que era más pequeño o más concentrada la población, pues le tocó abrirse todo. Ahí hay una de las principales diferencias de desarrollo entre China y Japón. A China entró el libre comercio y la primera etapa de globalización que fue en el siglo XIX, solo en unos lugares muy controlados, que todavía el capitalismo solo está ahí en esos lugares y no en el resto de China. En el resto de China hay comunismo ahora. Y en Japón sí entró prácticamente a todo Japón, en Corea también entró a Corea, pasó exactamente lo mismo, y en Asia esto lo ven como algo muy negativo y como una humillación. Pero entonces la humillación de China fue solo un pedacito y China se envalentonó más, en cambio Japón y Corea sí quedaron un poco más humildes ante esta humillación y después quisieron ser imperio y quisieron copiar a Estados Unidos, o sea, quedaron resentidos pero vieron los beneficios del comercio y después quisieron copiar lo que estaba haciendo Inglaterra, que estaba colonizando el mundo, y empezaron a hacer lo mismo. Entonces Japón empezó a crecer desde el siglo XIX, 1860, Corea un poco después, 1890 más o menos, y este fue como el periodo de apertura al comercio internacional, y ya había habido contacto con Occidente desde el medioevo, porque ya había ido Marco Polo, y ya habían ido los jesuitas. Hay una película buenísima en Japón cuando llegaron los jesuitas a hablar de Cristo y no sé qué, y del cristianismo y cómo entró el cristianismo a Japón y la Virgen de Hiroshima y no sé qué. Y es interesante, pero digamos que ese fue el periodo anterior, también muy importante para la historia de Japón y Corea, de cómo empezaron a conocer a Occidente y a tratar de parecerse a Occidente para poder tener el mismo desarrollo tecnológico de la primera, digamos, etapa industrial de Occidente. Entonces empezamos con el milagro de los 80, digamos, el final de la historia después de la Guerra Fría. Después nos fuimos al periodo de la posguerra y después nos fuimos al siglo XIX. Antes del siglo XIX fue lo que en Occidente era el medioevo, pues allá era pues el imperio, los imperios se llaman los shogunatos y el Joseon, que era también como una especie de medioevo que tuvieron ellos, en donde, como ya lo dije, estudiaron mucho y el gobierno fue o sea, el gobierno era el que decidía, la gente que pensaba también, y digamos lo trabajaban desde el budismo, era como la base, el taoísmo fue un poco después y después fue el confucianismo. El budismo, que yo lo estudié con una tibetana en la Universidad de Bogotá, y es prácticamente como encontrar lo más básico de la realidad entre las, que es la iluminación, pero después de un periodo de oscuridad o después de encontrar la oscuridad nace la luz. Y creo que después se desarrolla como un árbol que ya es el taoísmo, que es el camino, que de hecho el I Ching, que son las monedas chinas y que son los hexagramas chinos,
De ahí sale también la programación computacional, o sea, los occidentales también se copiaron de esas ideologías en China y gracias a eso descubrimos la computación, un montón de cosas de cómo los asiáticos en esa época empezaron a descubrir cómo funcionaba el mundo desde su filosofía. Y eso todavía existe en Japón y todavía existe en Corea. En Corea hay una especie de Biblia, que es un cuarto con miles de tabletas en madera antiguas, que es la base fundacional del budismo en Corea. Eso no existe en China, porque en China lo destruyeron Chiang Kai-shek los republicanos, y después los comunistas terminaron de quemar todo, porque Mao quemó libros, quemó toda la información, y eso en Corea. Entonces, esto es chistoso porque volvemos un poco al presente, porque, pues, y lo mencioné en el video de China, está, por ejemplo, Las aventuras de Aang, es una serie americana pero basada en filosofía coreana que transmite todo eso que en China se perdió, porque gracias al libre comercio y al respeto que genera eso, pues se mantienen como muchas tradiciones. Y lo mismo con Japón, o sea, todas las ideas que ha transmitido Japón a través de todo el manga y de todas sus historias, pues trae mucho de esas filosofías que no se perdieron nunca y que en Japón siguen muy vigentes. Vamos un poquito al presente. Yo tengo un amigo que hace poco fue a Japón, ¿no? Y vino totalmente maravillado con, bueno, todo lo que acá en Latinoamérica no encontrás, ¿no? Para empezar, una sensación de seguridad tremenda, de que sin miedo de salir a la calle, todo limpio. Bueno, él me decía, por ejemplo, que allá los policías, o sea, prácticamente no tienen trabajo, o sea, se dedican, él veía, por ejemplo, que se ponían en la puerta de algún bar y ayudaban a los borrachos a tomarse el autobús, y tipo, esa como era la tarea de los policías, ¿no? Con un contraste muy grande a lo que hay acá, aparte también todo el tema tecnológico que a él le gustaba mucho, y el tema de los animes, y todo, es como todo un mundo que parece una fantasía, ¿no? O sea, él me lo describía como que fuera una fantasía. Y sin embargo, Japón, y no sé si Corea también, no lo tengo muy claro, es de los países con la tasa de suicidios más alta. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ves vos ahí que pueda hacer que lo lleve a eso? Pues justamente yo creo que ese tema y no sé cómo lo manejan en Alemania, pero en Japón y Corea es que se volvieron una máquina, se volvieron un país máquina, ¿sí? Si tú no encajas en la máquina te espicha. Los japoneses no duermen, trabajan. Después de salir del trabajo en Tokio, tienen que irse de fiesta con los jefes, porque es parte del trabajo, y después de la fiesta no pueden volver a la casa porque es muy lejos y tienen que madrugar, entonces se quedan dormidos en la calle. Tú ves japoneses con corbata, bien vestidos, con ropa cara, durmiendo en el piso en la calle, porque la calle está limpia y porque pues no tuvieron, porque estaban borrachos y dijeron, bueno, vamos a dormir acá. Que ahí fue que se inventaron los hoteles cápsula en Japón. Y porque pues además en Japón todo es demasiado caro, demasiado caro, entonces los espacios pues ya casi son una cápsula las casas, entonces pues ya directamente hagamos una cápsula. Pero yo creo que, claro, vivir en un país que va al 300% de lo que va el resto de la humanidad, no, pues no es para todo el mundo, y la gente no vive, trabaja. Claro, es una presión muy grande. Sí, yo, por ejemplo, acá tomaba algún dato de Corea, por ejemplo, tengo acá que el promedio de horas de sueño se calcula entre 5 y 6 por día, y el promedio, ¿no? O sea, de horas semanales trabajadas son 55, ¿no? Un promedio altísimo. Y en Japón incluso llega al 60. Entonces, sí, es como mucha presión. En el estudio también, ¿no? Son muy como de que si te va mal en las tareas. Incluso, no sé quién fue que me dijo una vez, o no recuerdo bien si esto es un dato muy exacto, pero allá es muy común que bueno, el bullying que hay, ¿no? En todos lados, en los centros de enseñanza y todo esto, es de los nerds hacia los otros. O sea, como que el que no estudia es como el discriminado, ¿no? Es como al revés de acá. Qué curioso, ¿no? Sí. O sea, y bueno, supongo que tendrá que ver también con todo eso, de la presión que hay por ser perfecto. La presión que hay por ser perfecto y por tener valores perfectos. Si tú te sales de los valores que tiene la sociedad, no tienes, ¿cómo se dice? Honor, ¿no? Entonces, allá en Japón, tú sabes que desde el harakiri que se hacían, de hecho, un dato que se me olvidó mencionar en lo de historia que es interesante es los samuráis. Los samuráis eran cuando llegó Occidente y empezaron a ver todos estos militares tan raros que tenían. Y bueno, todos ellos hacían ese tema del harakiri y del honor y no sé qué, y pues los estudiantes se suicidan cuando no alcanzan las notas en los exámenes y ese tipo de cosas, cuando no dan la talla. Pasa en Japón y Corea, pero en China también está pasando mucho, y es que en China el examen para entrar a la universidad es un examen para todo el país y son 8 millones de personas presentando el examen el mismo día, y el examen te determina tú qué vas a estudiar y en dónde, en qué universidad. Entonces, pues la gente tiene toda su vida jugada y no puede con tanta presión. Es muy alto también en Japón
la muerte por exceso de trabajo, ¿no? O sea, es como bastante duro. Ellos tienen una palabra, no la tengo clara en mi cabeza, pero tienen una palabra que es morirse de tanto trabajar. Es verdad. Sí, yo quería decir, digo, que en realidad hay algo muy curioso, ¿no? Porque acá hay un intercambio cultural, ¿no? Que pasa entre Occidente y Oriente, ¿no? Como que Occidente como que pasó por mucha revolución y muchos cambios, y como que Asia como que quedó en la monarquía y quedó viste, muy encuadrada para mi gusto, ¿no? Entonces, decir, vos ves Japón, China y eso como que son muy estrictos y muy obedientes y mucho que no preguntan y son como, viste, muy cuadrados. Porque, creo, ¿no? Debe ser porque salieron de un régimen de miles de años, ¿no? De una monarquía a, yo qué sé, a sufrir, porque, o sea, ellos, vamos a decir, cambiaron por el choque cultural, o porque perdieron la guerra, o porque fueron, como de cierta forma, obligados, diríamos obligados, ¿no? Porque, o sea, a tomar otro rumbo, ¿no? Entonces, es decir, tiene mucho que ver eso también, ¿no? De estar cientos de miles de años a eso. Es como, por ejemplo, cuando Grecia conquistó Egipto, podríamos tomarlo esa. Tenés una dinastía de 3.000 años, y cuando vienen los griegos ya tienen una cultura que sabían de la matemática que copia Pitágoras, que copia del antiguo Egipto, copia lo del triángulo recto, ¿no? La hipotenusa y todo eso es. Y calculo que Egipto después entró en los romanos, pero conservaban su cultura y capaz que en ese intercambio, ¿no? De guerra y eso, se intercambiaban y se adaptaban, porque, o sea, mira qué bueno esto, pero eran muy fervorosos a la hora de su religión y sus costumbres. Y en este caso no es muy diferente. Es decir, vienen de una cultura y de un sistema, desde la India, que habíamos hablado de las castas, hasta los emperadores, y pasaron al intercambio cultural. Y ahí modificó todo, ¿no? Hubo una mezcla en ese caso de un sistema y un modelo con el que ellos culturalmente ya tenían. Y ahora no hay prácticamente demostración de afecto y esas cosas, o sea, no son cuadrados hasta la hora de expresar tus emociones, o sea, no se la expresas a nadie. Hay, por ejemplo, en Japón personas que son como de compañía, que pagan a una mujer o a un hombre simplemente para ir a comer a un McDonald's, porque ni para sexo. Dice que en Japón han entrevistado a personas, mujeres que no dice el sexo como que es algo que puede pasar, pero no es lo fundamental, o sea, vas a una persona de esa como una especie de terapia. El sexo como que queda de lado, o sea, no es algo imprescindible para ese servicio, ¿no? Porque tienen una necesidad muy grande de expresarse, de conversar, de tener una... Y como pagan, o sea, tampoco hay una intimidad, pueden ser ellos mismos, diría yo, ¿no? O sea, podría mostrar sus demonios, o sea, que capaz que tienen algo muy excéntrico para su lugar de gusto, que no lo puede compartir con nadie, capaz que, no sé, es comer con tenedor y cuchara. Y bueno, es como que no, digo, porque no estamos hablando de algo muy grave para nosotros, sino que para ellos puede ser, por el tema de la diferencia cultural y por cómo se encuadran. Entonces, decir, con esas personas capaz que lo expresan y tienen más chance de no suicidarse que por poder expresarse. O sea, sí, hasta los padres mismos, se supone que no se les ves a los padres, ni se los abrazas, se hace reverencia. O sea, imagínate, ¿no? Si no me equivoco, yo más o menos uno ve pero a los padres no, un abrazo, está loco. No, nada, contacto, pero no hay demostración prácticamente de afecto, ni de enojo, ni de... Ser japonés como una olla de presión, ¿no? En algún momento explota, pero se explotan a sí mismos. Lo has dicho muy bien, de manera intuitiva, pero es exactamente lo que pasa. Uno, sí tiene relación que sea una cultura tan antigua, y yo lo mencionaba en el video de China también, que yo les decía, es que no sé cómo decirlo, pero me parece como tiernos, pero ahora sí lo puedo expresar mejor, y es que yo los veo es como que son muy sutiles, porque tienen mucha maestría de todo lo más básico del ser humano, ¿sí? Desde la respiración, y observan mucho todos los movimientos, todo para ellos significa algo. Entonces sí tiene que ver que sean una civilización, un país tan antiguo. Es que los símbolos que ellos usan son de hace 4.000 años, nosotros nos los enseñaron hace 400 años y eso, y yo considero que nosotros somos un poco más salvajes, más libres, más no me jodan, más yo respeto mis instintos animales y esa cercanía. Ellos no se tocan, ellos no se pueden tocar, cada mirada significa algo, cada palabra significa algo, tú allá no puedes hablar en ningún lado, Tokio es totalmente silencioso, no puedes hablar en el metro, todo el mundo se comporta igual, tranquilo. Cuando cae una gota de agua, 100% de las personas sacan la sombrilla y tú dices, ¡ah, pues puta! Ellos se inventaron esto y lo usan y para nosotros es como, sí, no quiero que me moleste y la uso, pero si no, pues se me pierde siempre.
algo así, pero sí es verdad que tienen una cultura muy loca del sexo. Yo entré a varios sex shops cuando fui en el 2009 y tenían cosas que yo no entendía qué eran. Y eran como condones de todos los sabores, de todos los olores. Habían unas cosas inflables para quién sabe hacer qué poses y no sé qué. Y bueno, yo sí tuve la oportunidad de tener sexo una vez en Japón y es una experiencia muy rara, muy diferente, muy diferente. Es como que cada toque, como que yo iba más a lo salvaje, ¿sí? Y allá es como, no, silencio, despacio, este toque aquí, este toque allá, y es como toda una experiencia totalmente diferente, pero pues ellos le dan su tiempo y su magia y todo, y no es tan fácil. Entonces, como que, y para ellos obviamente es un tabú el tema del sexo, dependiendo de si del estatus de muchas cosas, o sea, que yo no entiendo, que uno no entiende, pero pues es una experiencia muy interesante, muy diferente. Busqué, la palabra que hace referencia a la muerte por trabajo es karoshi. Claro. Le ponen, hasta tiene un nombre, ¿no? Si ya tiene un nombre es porque es bastante común, porque si no, no le pondría nombre. En cambio, en español tenemos varios nombres para el amor, sí, como los esquimales tienen varios nombres para la nieve, nosotros cariño, apapacho, no sé qué, mil palabras para las formas diferentes de uno tratarse bonito entre, por ejemplo, esa palabra cariño no se puede traducir a ningún idioma, pues ellos tienen una palabra para morirse de tanto trabajo. La diferencia también está en eso, o sea, en la lengua, como vos decías, ellos tienen un esquema de escritura de hace 4.000 años, ¿no? Nosotros en América, por ejemplo, somos descendientes de europeos, y en Europa hay una diversidad cultural muy grande, pasaron imperios, revoluciones, y es como un tema de mucho cambio constantemente, o sea, a 100, 200 años se cambiaba y entraban los árabes y pusieron el sistema numérico, el lenguaje latín, parte de cosas griegas, de anglosajón, y como entraron los vikingos, entró hasta Egipán. Entonces hay como una entremezcla de como que somos un reajuste de todo, ¿no? Porque hay palabras en inglés que son similares al español y hasta tienen el mismo significado en parte. Entonces, decir, yo creo que en eso va la manera de actuar nuestra, tan para ellos irrespetuosa, se podría decir, tan como sin valores, como que no te importa nada. Claro, no te importa nada, ¿viste? Y ellos como que, claro, porque es todo así porque siempre fue así, y porque si fue así, pues funciona. Por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, por ejemplo, eso de respetar los objetos de los demás, hasta en los países pobres de Asia y los ricos en todos lados, nadie te roba, nadie te va a coger algo del piso que no es de ellos, porque es que hay un sistema que han construido que lo tienen en el corazón ya así. Que no tiene nada que ver con el sistema adquirido de Estados Unidos, ¿no? O sea, como que es algo que ya estaba ahí en ellos. Sí. Respetar, que lo han construido con mucha paciencia. Exacto, es como yo digo, ¿no? Vienen de 4.000 años de historia y el pensamiento como de cualquiera, ¿no? Si yo corto esto así, siempre me da el mismo resultado y el resultado es bueno, no tengo por qué cambiar. Ahora, nosotros del otro lado, es que parecía que íbamos encuadrados haciendo algo y de repente había una guerra, venía otro invadía y convivías con el enemigo, ¿no? Se podría decir, porque es el país invasor, ¿no? Y después hacías una revolución y te liberabas de ese país, pero adquirías ideas y costumbres de ese país. Como que no, es como que era más dinámico de este lado y allá el sistema cultural duraba mucho tiempo, no había una diversidad cultural. Claro, los países de Asia son muy antiguos. Yo quería decir algo que también me acabo de acordar de lo que tú dijiste, que eso había terminado en el tema de lo de las geishas, que tú no sé si lo dijiste por las geishas o porque te salió intuitivamente que le pagan a alguien para irse a hablar porque no tienen con quién hablar, ni siquiera es para sexo. Pero, mira que ver una geisha es como ver un ángel, o sea, es toda la energía, o sea, primero son muy escasas y son como millonarias. Bueno, en Japón, hablando del tema del ahorro, todo el mundo tiene mínimo $1 millón ahorrado en el banco. Pero las geishas, claro, uno de Occidente las ve como unas prostitutas, ¿sí? Como artistas, no sé. Pero ellas son una cosa, es que es como una condensación de todo el tema cultural y estético de Japón en una persona que desde niña ha estudiado para ser el espíritu perfecto de lo que ellos consideran lindo, ¿sí? Entonces tú para sentarte con una geisha tienes que tener mucha plata, y tú le pagas es para que ella pase tiempo contigo, te sirva el té, te hable, te toque un instrumento y te transmita como toda esa sofisticación cultural que concentran ellas de lo que es el Japón. Pero pues de las geishas para abajo hay muchas categorías, entonces también, por ejemplo, yo una vez entré a un bar, yo vivía súper perdido porque además en esa época no había smartphones ni nada, y no hay la misma cultura de las vitrinas, entonces yo veía esos un montón de edificios y ahí es como muchos letreros de qué hay adentro, o sea, no hay una foto y una ventana abierta de qué hay, sino como
En este edificio hay bares, karaokes, centros comerciales, de todo, y entonces yo me iba perdido y me iba metiendo por todo lado, y entraba a muchos bares que todos me miraban como, ¿y este occidental? Y me echaban de los bares, yo no podía entrar a los bares, y yo como, qué raro, entonces yo vivía rayado porque era como, porque son tan rayados los japoneses con uno. Pero es que ellos no tienen un bar, lo que tienen es un sitio en donde no oyen música, sino están todos en silencio después de tanto trabajar, y tienen una chica que les sirve un trago y les dice algo, pero es como, y entonces uno llega y rompe esa energía y a ellos les fastidia, ¿sí? Porque es como que, qué putas, no, quiero descansar y quiero disfrutar de mi cultura en este momento. Entonces siempre me echaban de los sitios y yo vivía muy frustrado. Se podría decir que el pensamiento, la ideología o el adoctrinamiento, capaz podría decirse también, ¿no? De estos países, podría decirse que es una especie de colectivismo, pero con respeto a la propiedad privada, porque sí hay respeto a la propiedad privada, pero no los veo con un pensamiento muy individualista. Más bien es como que el sistema tiene que funcionar, o sea, el sistema está primero, después estoy yo. Todo esto que ves de que se respeta todo, de la limpieza y todo eso, que está buenísimo, nadie va a decir que está bueno que haya mugre, ¿no? Pero como surge de un pensamiento muy colectivista, me da la impresión, de que tiene que estar, digamos, la comunidad por encima mío. ¿Lo ves de la misma manera? Yo voy a decir algo que se me ocurre que no sé si tenga sentido o no, pero yo siento que no es ni lo uno ni lo otro, y son las dos cosas a la vez. Es una forma compleja de ver la vida. ¿Por qué? Porque es la forma correcta de hacer las cosas en el mundo. Es compleja. Tú no puedes decir, para todo me sirve la anarquía, para todo me sirve la dictadura, para todo me sirve el colectivismo, para todo me sirve el individualismo, para todo me sirve ir rápido, para todo me sirve andar lento. Ellos son, y eso es el taoísmo, los ciclos de las cosas. Entonces, en este momento vamos a ponernos en esto, en este otro momento. Entonces, ellos sí tienen un individualismo y un respeto a la persona y a su propiedad, pero también saben que tienen que andar para el mismo lado si quieren lograr algo, ¿sí? Entonces es más bien como una forma muy antigua de hacer bien las cosas, pero ir fluyendo un poco con todo. En cambio nosotros, como bien lo dijo Sergio, venimos de la conquista, de la conquista, de la conquista, de la conquista, porque es que a nosotros, a ustedes y a mí nos conquistaron los españoles hace 400 años, pero a los españoles que eran íberos y que eran celtas, los habían conquistado los romanos. Y antes de haberlos conquistado los romanos y cambiarle su religión, su filosofía, su idioma a los españoles, pues después de los celtas vinieron los escandinavos y los vikingos y les cambiaron. Entonces nosotros como que aprendemos, nos enseñan, cambiamos y creemos que todo es así, que todo es blanco y negro, ¿sí? En cambio los asiáticos son más complejos, me parece, y eso es lo que me parece que respeta mucho más como Japón y Corea, que todavía traen toda esa tradición muy fuerte, versus otros países donde les han llegado y les han echado borrador y estaban como confundidos, no sé. Bien. Sí, que a mí me da como a entender ahora hablando, ¿no? De eso, si es muy colectivista o no. Creo que parte como yo sé lo que tengo que hacer para que todos estemos bien, ¿no? Porque tipo, como dijiste, se te cae algo a la calle y no lo levantan ni el basurero, porque es de alguien. Es decir, no, yo lo dejo ahí, en algún momento el dueño lo va a agarrar. Y cada uno tiene eso porque consideran, es como yo digo, lo que es malo y lo que es bueno, todos lo sabemos. Ahora, si nosotros lo hacemos o no lo hacemos, depende de quiénes somos nosotros. Entonces, si yo hago cosas malas, soy una persona mala. ¿Y cómo sé que soy una persona mala? Hago sufrir, robo, estoy generando daño hacia otra persona. Eso, me torno una persona mala. Ahora, me torno una persona buena que, bueno, ser leal, honesto, no robar, yo sé, no lastimar a nadie, no generar sufrimiento y dolor a otro. Entonces, sí, está. Bueno, entonces, capaz que el japonés, su postura, considera que esta es la mejor parte. Bueno, ser bueno. Entonces, y todo aquello que sea malo lo vamos a corregir, porque como somos mayoría, de cierta manera, tenés que ir junto a la corriente, ¿no? Como que tenés que naufragar con la corriente. Entonces, es decir, seguramente tirás un papel en Japón, a la calle te sale un japonés corriendo de atrás y tipo, se te cayó esto. Y es la basura, y vos decís, no es la basura, no, bueno, si es la basura, tírala acá. Entonces vos estás, hasta mismo siendo ignorante, capaz que los tipos te están enseñando, como diciendo, no, acá no hacemos, aquí no hacemos estas cosas, ¿viste? Entonces, tipo, se te cayó, o a tomar. Y si lo tiraste, bueno, nada, guardate en la bolsilla y tíralo a la basura. Entonces, es decir, lo que está bien, y lo que está mal, no es permitido. Entonces, como que la gente mismo te educa. Sí, pero también hay cosas que son relativas, porque el bien es relativo casi siempre. Hay cosas muy básicas, tal vez no, como si matar a alguien o la basura y eso.
pero llega un punto donde hay unas situaciones en las que está bien hacer esto y en otras situaciones está bien hacer lo otro y uno tiene que entender todos esos códigos y se va armando una cultura totalmente diferente. Y ahí que tú hablaste de eso, yo pensé mucho en India porque India pues es un país sucio, ¿sí? Es un país subdesarrollado, lleno, hay mucha basura y de hecho los países, tanto que hablan de la crisis climática, eso, los países que contaminan el mundo son China e India, que son los países más poblados y más subdesarrollados, digamos, porque los países desarrollados son muy limpios. Pero ahí lo que pensé con lo que tú estabas diciendo es, claro, porque India también tiene una cultura milenaria y también tienen una manera ellos de entenderse y de vivir su vida de otra manera. Y digamos que yo veo el desarrollo, y hablando de lo limpios que son los japoneses y de lo perfectos, pero ya inhumanos hasta cierto punto, de lo que tú hablabas, yo veo el desarrollo después de haberlo estudiado mucho y economistas y eso dirán que estoy hablando de estupideces, más rápido. ¿Sí? La relatividad del tiempo de Einstein, a veces el tiempo es relativamente más rápido y a veces relativamente más lento, que fue lo que viví en Corea del Norte y lo que la gente ve en Cuba, que el país se queda estancado en el tiempo, deja de andar, la máquina no se mueve, ¿sí? La máquina alguien la paró y no la deja mover y entonces tenemos una ventana al pasado. Y Japón es como que se excedió y va por allá en otro siglo y como que pasaron cosas muy raras y también es como, uy, mire, si hacemos esto, ¿qué va a pasar? Entonces como que no se sabe qué está bien y qué está mal, pero siento que todas las culturas nos han enseñado cosas de qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, hablando también un poco del camino y el fin, como si el fin justifica los medios. Por ejemplo, si en Corea y en Japón hubo dictaduras que llevaron al desarrollo y en Chile que si era bueno, que no era bueno, o si hacen las cosas como en otros países que tienen dictaduras, como en Corea del Norte, donde la gente simplemente pues se quedó estancada en el tiempo. Entonces, pues claro, uno puede decir que claro, uno tiene que ser bueno en el fin, en el medio y bueno en el fin. Pero sí, todo se torna muy complejo, pero lo que quiero decir es que la forma de hacer las cosas es compleja y creo que cada caso nos enseña cosas nuevas y cada cosa que está bien en un lado puede estar mal en el otro y así sucesivamente dependiendo de las condiciones. Y eso es lo fascinante de la vida, ¿no? Que siempre todo tiende al caos y uno dice, pues puta, yo pensé que esta era la receta del éxito y mire, ahora China se está convirtiendo otra vez en Alemania nazi, pues puta, estamos de para atrás o de para adelante, ¿qué está pasando? Yo creo que espiritualmente es muy fuerte ir a Japón, o sea, muy recomendado. Ahorren 3 años de a $100 cada mes y váyanse todos a Japón a experimentar la belleza de una forma muy diferente. ¿Sí? También vean cine japonés, ver, por ejemplo, Lost in Translation, ¿sí? Perdidos en Tokio de Sofía Coppola, para ver un poquito como un atisbo de esa luz especial que tiene ese país tan raro. Corea es un país menos raro, más normal, pero también un país fascinante, un país delicioso, de gente hermosa. Yo creo que Corea, yo digo que los coreanos son los latinos de Asia, porque los coreanos sí bailan, sí son más alegres, tienen las piernas más gordas como nosotros, les gusta un poco la música latina también, son vanidosos como los latinos, o sea, en Corea están las cirugías más locas del mundo porque ellos se cambian la forma de los ojos, se cambian la voz, como el consumismo de allá es tan extremo que también ha mostrado a las personas lo que es capaz de hacer el capitalismo. Hay gente que dice, no, eso está terrible, nos permite ver. Entonces, 2 países muy interesantes, si pueden visítenlos, y si no, pues entonces pónganse a ver anime, series, y yo sé que hay mucha gente que les llama la atención simplemente desde lo espiritual, estos 2 países muy, muy interesantes, muy lindos. Para finalizar iba a tocar el tema del racismo, que a veces en Corea y en Japón, los gaijin en Japón, los extranjeros, no son muy bien vistos. Pero eso está, para que no quede largo, estaría bueno que puede retomar. Esto fue la verdad muy bueno. Fue muy bueno, ¿no? La charla, y para no vamos a hacer una segunda parte y arrancar, vamos a decir como mejor. Algo malo tiene que tener, ¿no? Bueno, pero yo creo que definitivamente sí, esos países son los más, o sea, y China también son los países más racistas del mundo, y allá sí, y en Japón es el único país que uno de occidental no se siente bienvenido, sino es como, este occidental, qué mamera, no nos respeta, o nosotros tenemos más plata que ellos. Es muy chistoso, pero empezamos ahí nuestra próxima charla, entonces... Buenísimo. Yo quiero nada más decir una cosita, porque mismo el público de Tertulia Ermitaña, si no me reprocha, si no lo digo, a veces dejo pasar cosas y me dice, ¿por qué no le dijiste tal cosa? No sé qué. Bueno, quiero decir una pequeña cosita nomás de yo, en lo personal, no estoy para nada de acuerdo con eso que dicen muchos economistas, de que el ahorro genere estancamiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Después en otro video capaz que lo explico más a extensión, pero quería dejarlo claro porque después me critican porque no lo digo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa postura que muchos economistas tienen de que el ahorro genere estancamiento.
Yo sé que no fue algo que dijiste vos, sino que muchos economistas lo dicen, o sea, pues, olvídate. No, más o menos que el exceso de ahorro. Yo también siento que el ahorro es lo máximo y lo he experimentado en mi vida personal. O sea, creo que para uno tener una base tiene que ahorrar, tiene que tener más de lo que debe, ¿sí? Entonces, para los países también parece súper importante el ahorro y la inversión. Tal cual. Bueno, Nando, un placer. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algo? Sí, como siempre, un saludo a la amiga que nos presentó, que es mi amiga coreano-colombiana, la coreana más colombiana y la colombiana más coreana, Inge Chun, y su hermano Jong-chun, que son libertarios que asisten a las polas libertarias, la cerveza libertaria que hacemos en Bogotá, que nos atracaron una vez en una de esas con armas. Bueno, eso con ellos ha sido aventuras y mantenemos esa conexión con Corea, vamos a karaoke, etcétera. Y agradecerles a ustedes, a Maxi y a Sergio, que me encanta, cada vez me gusta más verlos porque pasamos muy rico y me siento casi que estoy viajando a Uruguay, que espero que pronto los pueda ver en persona. Bueno, bienvenido, ojalá. Bueno, un placer, Nando. Nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias. Genial, y saludos a todos los oyentes. Chao. Chau, chau.